Bueno, con este mensaje quiero introducir a este evangelio, el evangelio de Juan, the Gospel of John. ¿Okay? Y quiero centrarme en 3 palabras. Me voy a enfocar en el primer capítulo. Hay tanto en el primer capítulo que uno puede predicar meses y meses, sino años de este capítulo. Pero solo quiero me enfocar en 3 cosas. ¿Okay? El primero es el verbo. El segundo es creer. Y el tercero es convertirnos. Okay, esos son los 3 puntos centrales. El verbo, the word, creer y convertirnos. ¿Qué significa decir que Jesús es el verbo de Dios, la palabra de Dios? Okay. ¿Qué significa decir que creemos en esa palabra? ¿Y qué significa convertirnos en hijos de Dios? Okay, esas son las 3 preguntas claves que yo quiero explorar con ustedes a través de este mensaje. Amén. ¿Ya? Vámonos al principio, Juan 1:1. ¿Okay? ¿Cuántos ya tienen esto memorizado? Déjame ver, manos. ¿Cuántos saben el principio de este evangelio? Solo 3 personas en esta iglesia. Wow, ok, déjame ver. Ok, un poco más. All right. ¿Cómo empieza? En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Me encanta cómo lo traduce en español, porque en inglés es the Word of God, la palabra de Dios, pero en español es verbo. Y verbo es un tipo de palabra, ¿verdad? No es sustantivo, no es adjetivo, adverbio. Verbo es algo que uno hace, es una acción. ¿Verdad? Are you following me? Y lo que me impacta tanto de esto es dónde está empezando Juan, el evangelio de Juan. Está diciéndote, en el principio de todo, antes de la creación del mundo, antes de que hubiera tiempo o espacio, existía el verbo de Dios, la palabra de Dios. Imagínate que yo te quiero introducir a un amigo mío que no conoces. Suponte que se llama Dante. Nunca lo has conocido, ¿ok? Y te lo presento y te digo, hola, este es mi amigo Dante. En el principio de todo el universo, él ya existía. Imagínate que yo te quiero introducir a alguien y ahí es donde empiezo. Yo no empiezo como los otros evangelios con su familia terrenal, quién era su tatarabuelo, en la aldea donde creció, en Belén, en Nazaret. Juan no empieza ahí, donde empiezan los otros evangelios. Él empieza en el principio del cosmos, en el principio de toda la creación. Lo que este evangelio nos está diciendo es que el contexto del verbo, el contexto de Jesús, no es simplemente un lugar en la tierra. El contexto es en el principio de todo el universo. Él te está diciendo la información relevante para entender a Jesús empieza way back. Empieza in the very beginning, en el principio de todo, antes de la creación. Ya Jesús existía como el verbo. Wow. Imagínate introducir a alguien de esa manera. No decirte, oh, sí, el papá de él fue tal y vivía aquí. No, antes de que existiera cualquier cosa, él ya existía como el verbo de Dios. What a way to start. Una manera para empezar el evangelio es like wow, como un shock. Justamente esto, lo que existía antes de todo, es lo que está entrando a nuestra historia humana en la forma de Jesucristo. Wow. ¿Y qué significa decir que Jesús, la palabra griega aquí de verbo es logos? Y por eso titulé este mensaje Amando al Logos. ¿Pueden decir esa palabra conmigo? Logos. Logos, esa es la palabra griega. ¿Qué significa logos? Significa palabra, significa patrón, significa la lógica de algo. Cuando uno dice la palabra biology o biología,
Eso, logía, esa es la palabra también, logos. De ahí viene conocimiento. De ahí vienen palabras llenas de información, de conocimiento. Por eso cuando uno dice que Jesús es la palabra de Dios, ¿qué es lo que estamos diciendo? Quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué hacen las palabras humanas? ¿Qué hacemos con palabras? Una cosa es comunicarte información. ¿Ya? Eso es casi una de las cosas más básicas, es comunicarte información. Pero otra cosa es, yo te puedo revelar mi mente a través de mis palabras. Lo estoy haciendo ahora mismo. Tú no tienes acceso a mi mente si yo no hablo, si yo no te comunico con palabras. Lo mismo con Dios. No tendríamos acceso a la mente de Dios si Él primero no nos habla. Él tiene la iniciativa. No es que podemos forzar a Dios a comunicarse, a revelarse. Así no funciona. Si yo no quiero que tú me conozcas, tú no me vas a conocer. Yo tengo que decidir revelarme, abrirme a ti. Y eso sucede a través de mis palabras. Yo te invito a conocer un poco de mi mente cuando te comunico. Pero también las palabras pueden comunicar deseos. Comunicar deseos. Si yo te digo, wow, tengo ganas de pupusas. Yo te estoy, no simplemente te estoy comunicando información, yo te estoy diciendo, eso es mi deseo. Yo tengo un deseo ahora mismo para comer eso. Y otra cosa muy interesante que las palabras hacen es tú puedes participar en eventos a través de tu palabra. Esto es muy interesante. Cuando te toca perdonar a alguien y tú finalmente le dices, te perdono, tú no simplemente estás comunicando información, tú estás perdonando a través de esas palabras. Are you with me? Are you following me? Yo no simplemente te estoy revelando mi mente, yo estoy haciendo algo, estoy participando en un evento cuando te digo te perdono o cuando le digo a mi esposa te amo. Yo no simplemente le estoy dando información, yo la estoy amando, estoy haciendo algo cuando digo esas palabras. O sea, las palabras humanas pueden hacer muchas diferentes cosas. Y lo mismo se aplica con Jesús. Cuando este capítulo nos dice que Jesús es el logos, Jesús es la palabra, el verbo, nos está diciendo que Jesús te revela la mente de Dios, te revela los deseos de Dios, los mandamientos de Dios y participa en eventos milagrosos. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que Jesús es el verbo, es la palabra de Dios. Él nos revela a Dios, los deseos, los mandamientos. Pero es algo muy importante porque la pregunta que tengo yo es esto. Si ¿es Jesús simplemente una palabra de Dios o la palabra de Dios? Hay una gran diferencia de decir que Jesús es simplemente una entre muchas palabras de Dios, una revelación entre muchas otras revelaciones válidas. O la pregunta que tengo yo es, ¿hay algo especial de Jesús o simplemente es uno entre otros? ¿Hay algo especial de esta palabra? La palabra dice, Él es la palabra, es the word. No es simplemente otra palabra de Dios, otra revelación de Dios. Y te quiero llevar para comprobar esto a Colosenses 2:9. Y aquí está un misterio muy profundo y importante. Mira lo que dice este versículo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. La divinidad. Otras versiones dicen la deidad. O sea, the stuff of God, la materia de Dios, the stuff that God is made out of, lo que existe en Dios, lo que hace Dios, Dios. Dice que su plenitud habitaba, vivía, se movía en Jesús. Esto es un misterio, porque está diciendo que no hay nada como left over, no hay nada que
todavía nos falta de Dios que no habitaba en Jesús. Todo lo que tú quieres contactar, accesar de Dios, habitaba en Jesús, habita en Jesús. Por eso el cristianismo dice que Jesús es 100% Dios y 100% humano. La palabra dice que toda la plenitud, the fullness of God, habita en Jesús, en la palabra, en el logos de Jesús. Y eso me quiere decir a mí, esta palabra es especial. No es simplemente otra revelación o otra palabra de Dios. Es la palabra definitiva, autoritativa, suficiente y final de Dios. Llega un momento donde uno le pide una palabra final a alguien, ¿verdad? Tal vez los chicos, los niños, mami, ¿puedo ir allá con mis amigos? Y la madre dice, pregúntale a tu papá. O sea, ¿qué quiere decir uno? Tu papá tiene la autoridad final, tiene la palabra final. O tal vez en algunos matrimonios es the opposite, ¿verdad? Papi, ¿puedo ir allá? Pregúntale a tu mamá. Alguien tiene la palabra final, la palabra autoritativa, suficiente. Y lo que la Biblia nos está diciendo es que el logos, Jesús es esa palabra final, ese verbo autoritivo y suficiente de Dios. Hermanos, si se entendiera, si logramos entender esto, hay religiones enteras que no existieran. Religiones enteras que solo existen porque creen que la revelación de Jesucristo no fue suficiente, que se necesita algo más, que lo que Jesús es, lo que Jesús hizo no es suficiente para revelarnos todo de Dios. Por eso necesitamos estos otros profetas, el profeta Mahoma o el profeta Joseph Smith. Eso es justamente lo que enseñan estas religiones del Islam, del mormonismo, que la revelación de Jesús no fue suficiente, por eso necesitamos más profetas, más revelación. La palabra nos dice totalmente lo opuesto, que Jesús es la palabra final, autoritativa y suficiente de Dios. No tenemos que esperar, ay Dios, necesito saber más de ti, no me has revelado suficiente, necesito otro profeta, otra religión. No, Jesús es el verbo, es el logos, es la palabra autoritativa y suficiente y final de Dios. Eso creo que me ayuda mucho saber eso. Por eso no sé si has visto que hay iglesias que tienen un rótulo que dice Dios todavía está hablando. God is still speaking. Y se suena tan inocente, ¿verdad? Es cierto, Dios habla hoy a través de su espíritu. Se ve tan inocente. Pero cuando tú le hablas, cuando tú interrogas esa teología, lo que te está diciendo es que Dios puede cambiar su mente de lo que ya reveló. Dios se puede contradecir, Él puede cambiar su mente. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que tenemos en la palabra, en la Biblia, el verbo, no es suficiente. O sea, esto es un gran error que se sigue haciendo. La palabra nos dice, no, la revelación de Jesús es la palabra autoritativa y suficiente, la expresión final de Dios en esta tierra. Todo se puede encontrar en Jesús. Eso es lo que significa decir que Él es el logos, el verbo de Dios. Amén. Ese es el primer punto. El segundo punto es, ¿cuál es el propósito de este evangelio, del evangelio de Juan? ¿Ok? Si yo te escribo algo, si yo te escribo un libro, tú tienes esa pregunta, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Cuál fue tu intención en escribir este libro? Y afortunadamente Él nos dice claramente cuál fue el propósito. En Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan capítulo 20, 30 y 31. Esto es lo que dice. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas, escritas en este libro. Pero estas, es decir, este evangelio, se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida.
Ese es el propósito de este evangelio. Para darte una oportunidad a creer en Jesucristo, que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Y al creer, obtener la vida eterna que Él te ofrece. Esto es muy interesante porque lo que está diciendo es, Jesús hizo tantas cosas, pero nosotros seleccionamos justamente lo que es suficiente para tu salvación. Entonces, cuando tú te preguntas, ¿por qué este evangelista no está diciendo estos detalles? Es para tu salvación. El evangelio es lo necesario para que tú conozcas a Jesús y que Él te salve. Y quiero empezar en esto. ¿Qué significa? O sea, el propósito es que tú creas, ¿ok? Que tú creas en el nombre de Jesús. ¿Qué significa creer? Hermanos, les voy a contar un secreto. Esto es lo que me encanta de la teología, filosofía, el conocimiento. Es que nos invitan a reflexionar en cosas, realidades que uno está tan cerca a uno que uno ni se da cuenta. Uno ni piensa porque está tan cercano a uno. Y la pregunta que les quiero plantear es eso. ¿Qué significa cuando tú dices yo creo en Jesús? Yo soy cristiano, tengo fe en Jesús. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir con esa palabra creer? ¿Qué quieres decir? ¿Qué significa creer? Sí, someter, todo eso, tener obediencia. Y quiero empezar para clarificar qué no debe significar esa palabra. ¿Ok? Quiero empezar con lo negativo. ¿Qué significa creer? ¿Qué no significa creer? Are you following me? ¿Es claro lo que quiero decir? ¿Qué no significa creer? Y la respuesta está en Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Dice. Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios existe? Magnífico, dice. El diablo lo cree también. ¿Qué tipo de conocimiento es eso? ¿Qué tipo de conocimiento tienen los demonios? Cuando un demonio dice yo creo, ¿qué quiere decir? Tengo una doctrina en mi mente, es lo que quiere decir. Conozco algo con mi mente, conozco un hecho con mi mente. Yo sé que Dios existe como yo sé que 2 y 2 es 4. Yo sé que Dios existe como yo sé que Massachusetts es un estado en América. Yo sé que Dios existe como yo sé que agua es algo que se toma. O sea, es solamente otra doctrina o otra cosa en tu mente que no ha bajado, no ha impactado tu corazón o tu vida. Eso es lo que quieren decir con los demonios creen, el diablo cree que existe Dios, pero sigue siendo el diablo, sigue en el infierno. O sea, esa creencia no impacta su vida, no impacta su corazón. Y es más, lo que Santiago nos dice es que los demonios creen y tiemblan. Tiemblan. Hay aún seres humanos que no tiemblan. Hay seres humanos que piensan que Dios es solamente un chiste, es algo liviano, que no respetan a Dios. O sea, lo que la Biblia nos dice es que hay unos demonios que son más maduros que seres humanos. Demonios más sabios que seres humanos. Eso quiere decir que esa sabiduría que uno tiene, no tiene efecto concreto en nuestra vida. Cuando uno conoce algo simplemente con la cabeza, con el frente. Cuando el Evangelio de Juan te invita a creer en Jesús, no es a eso, no es simplemente aceptar una doctrina en tu mente. Es algo mucho más allá. Es una confianza total de tu vida. Es confiarte a ti mismo, a esta persona de Jesús. No es simplemente algo mental, es algo total. Requiere todo tu ser, todo tu cuerpo. Creer en Jesús. Y me encanta esto, que si tú ves la historia de esta palabra creer, vas a encontrar que quiere decir to cherish, o sea, atesorar, básicamente amar.
Cuando tú dices yo tengo fe en ti, creo en ti, estás diciendo, básicamente estás diciendo, tú eres especial para mi corazón. Yo te guardo, te atesoro en mi corazón. No es simplemente algo con la cabeza. Eso es lo que quiere decir creer, tener fe, confiarnos. Y esta es la conclusión que quiero llegar. Al atesorar a Jesús, amar a Jesús, obtienes vida eterna. Eso es lo que el Evangelio nos está diciendo. Ese es el propósito del Evangelio. Darte una oportunidad, invitar que creas en Jesús. No solamente con tu cabeza, con todo tu ser. Alinear toda tu vida al propósito de Jesús. Y cuando hacemos esto, viene la vida eterna. Eso es lo que está diciendo este Evangelio. Quiero tomar un momento clarificar, porque es importante cuando nos enseñan esto en la escuela, cuando tú estás comunicando algo, tienes que hacer un esfuerzo a decirle, clarificarle a las personas que no quieres comunicar. ¿Me estás siguiendo? Porque hay tanta confusión, yo puedo estar hablando algo y en tu mente tú estás interpretando algo totalmente diferente. Por eso tengo que hacer un esfuerzo, ok, lo que quiero decir es esto y no quiero decir lo otro. Es un principio muy útil en todos aspectos de la vida. Cuando uno está comunicando con el cónyuge, con niños, es importante, ok, lo que te quiero comunicar es esto. No estoy diciendo esto otro. Esto es lo que te quiero comunicar. El Evangelio nos dice qué quiere comunicar y qué no quiere comunicar. Cuál es el propósito y cuál no es el propósito. Y yo pienso que eso se encuentra en Juan 20, versículo 30. Juan 20, versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Si tú vas al próximo capítulo, Juan 21, versículo 25, dice: Jesús también hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. ¿Qué me quiere decir esto? Este evangelio no se trata simplemente de darte conocimiento de Dios, de llenar todas las librerías, las bibliotecas del mundo, de contestar todas las preguntas que le puede ocurrir a un ser humano, que son infinitas, ¿verdad? Tantas preguntas que podemos tener acerca de Dios, acerca de Jesús. Pero nos está diciendo, el propósito de este evangelio es darte vida eterna. No es darte un recipe, la fórmula de esa vida eterna. No es contestar todas tus preguntas. Y esa es una mentira que el enemigo le ha metido al mundo. Que los cristianos tienen todas las respuestas. Que no tienen ni preguntas. That they have it all figured out. Yo creo que esa es una impresión que tal vez le damos al mundo. Porque siempre decimos, Jesús es la respuesta, Jesús es la respuesta, Jesus is the answer, Jesus is the answer. Como que, like we have it all figured out. Como que si sabemos todas las preguntas, no hay preguntas, lo tenemos todo. Cristianos son los que conocen todo. They know it all. Esa es una impresión que le damos a las personas, lamentablemente. Y lo que sucede es esto. Si tú crees que el evangelio te está prometiendo eso, ese tipo de certidumbre que nunca se te va a ocurrir una pregunta o una duda, ¿qué pasa cuando sucede? ¿Qué pasa cuando algo difícil sucede en tu vida y no lo entiendes? Y tú le vas a Dios y le pides a Dios una explicación y tal vez no te lo da. ¿Qué pasa? Hay gente que piensa, Dios me mintió, la iglesia me mintió, el pastor me mintió, todo esto es erróneo, es falso, toda esta religión, ya no voy a ser cristiano. ¿Por qué? Porque la expectativa de ellos era, cada vez que tengo una pregunta, alguien me va a dar una respuesta. Cada vez. El evangelio está diciendo, mira, no, el propósito de este evangelio no es darte todo el conocimiento de Jesús.
es simplemente darte suficiente para que tengas vida eterna. Eso es muy importante, especialmente cuando uno está de luto, cuando uno está sufriendo, cuando uno está en una situación de ansiedad, de saber, it's okay to have questions. Está bien tener preguntas. Está bien. Imagínate los discípulos con Jesús. ¿Tú piensas que los discípulos tenían todas sus preguntas contestadas? Hasta el final estaban confundidos. Ellos no, they didn't know it all. No tenían todas las respuestas, todo el conocimiento de Jesús, pero confiaban que Él era el Hijo de Dios. Confiaban, yo conozco suficiente de ti, Jesús, que tal vez no entiendo justamente por qué estás haciendo esto o lo otro, pero yo sé que tú tienes las palabras de vida eterna. Yo confío suficiente en ti. Jesús sí es la respuesta, pero también es la pregunta. Él le encantaba interrogar a las personas. Cuando tú le preguntabas algo a Jesús, la probabilidad más alta es que Él te iba a contestar con una pregunta. Imagínate qué tan frustrante sería eso para alguien que es impaciente. Alguien que quiere saberlo todo rápido. Y había un momento en su ministerio cuando algunos de los discípulos abandonaron a Jesús porque no lo podían entender. ¿Cómo es que tú quieres que yo nazca de nuevo? ¿Cómo es que tu carne, your flesh es como pan? No me voy a ir, mejor me voy. No te entiendo. Pero me encanta esta definición de fe que un cristiano dio hace ratos. Faith is having patience with mystery. La fe es tener paciencia con misterio, con algo misterioso, algo que tal vez tú no entiendes, pero es tener paciencia. Y hay tantos de nosotros, tantas personas en este mundo que somos impacientes, que queremos todo rápido. Y por eso nos damos por vencidos, ¿verdad? Leyendo la palabra de Dios, memorizando escritura, porque pensamos, no veo los efectos, mejor voy a parar. Ay, no lo puedo memorizar, mejor me doy por vencido, ya no voy a leer la Biblia. Si los discípulos aprendieron algo de Jesús, es tener paciencia con misterio, tener paciencia con la palabra de Dios, dar la palabra de Dios tiempo para que tenga su efecto en tu vida. Wait on the word, espera en la palabra. Espera, hay que tener paciencia algunas veces con Dios. Él no te revela todo al principio, Él no te contesta todas tus preguntas, pero Él promete estar ahí contigo. Cuando hay dudas, cuando hay incertidumbre, cuando hay sufrimiento, ansiedad, Él promete estar ahí contigo. Me encanta lo que dice un mentor mío de Oxford. Él dice, yo puedo estar en la oscuridad acerca de lo que Dios está haciendo, pero nunca estoy en la oscuridad acerca de quién es Dios. Yo sé suficiente para confiar en Él, aun si no sé justamente qué está haciendo Él en este momento de mi vida. Amén. El tercer punto que quiero terminar. El primero era el verbo de Dios. El segundo era el propósito de este evangelio, que es creer. Y tercero, se trata de convertirnos en hijos de Dios. ¿Ok? Y esta es la promesa de Juan 1:11. 1:11 al 13. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Si tú crees, si tú atesoras, si tú amas a Jesús en tu corazón con toda tu vida, la palabra dice que te da el derecho de ser hijo de Dios. Y es muy clave porque en el inglés dice become children of God, convertirse en un hijo de Dios.
No es simplemente que cualquier ser humano ya nace un hijo de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, sí, si tú crees en Él, si confías en Él, si entregas toda tu vida a Jesús, Él te da el derecho de convertirte, de ser adoptado, convertirte en un hijo de Dios. Y esos son privilegios que solo el cristianismo te da. Solo en el cristianismo puedes encontrar esta promesa de convertirte en un hijo, una hija de Dios. Yo he estudiado un poco del Islam y en el Islam tienen 99 nombres para su Dios, Alá, y Padre no está entre ellas. No hay palabra, no hay una relación así entre Padre e Hijo con ese Dios. Es simplemente de temor y sumisión. De hecho, eso es lo que significa Islam, submission. Yo me someto porque si no, al infierno me vas a meter. En el cristianismo es totalmente diferente. Yo obedezco, yo me someto por amor a ti. Tú eres el Padre perfecto, tú me amas. Tú te sacrificaste en la cruz, por eso te amo. Tú eres mi Padre. Y de eso se trata, hermanos, de convertirnos en hijos de Dios. Eso es muy importante. Hay tanta mala, there's bad theology everywhere. Hay tanta mala teología. Hay este pensamiento de que, ay, Dios me acepta como soy. No tengo que cambiar nada de mi vida. Este versículo dice lo opuesto. Solo si te arrepientes, si tú aceptas que tienes una necesidad del Espíritu Santo de Dios, ahí es cuando Dios te extiende la mano y te invita a la familia, a convertirte en un hijo de Dios y tener esa relación personal con Él. No una relación de temor, no una relación de, ok, me voy a someter solo porque tengo miedo, sino que, wow, Dios, yo te amo. Yo quiero conocerte más, quiero enamorarme más de ti. Y de eso se trata este evangelio. De extenderte esa oportunidad. Quiero invitarte que te pongas de pie, por favor. Tal vez hay gente aquí hoy o gente viéndonos a través del internet que tal vez todavía no eres cristiano o tal vez había un momento en tu vida cuando te sentiste muy cercano a Dios, te sentiste como hijo o hija de Dios, pero has callado de ese nivel. Tal vez te has ido lejos de Dios. Dios te quiere dar una oportunidad ahora mismo para regresar a Él, para enamorarte nuevamente con Él, para entregar tu corazón a Él, para empezar ese proceso de convertirte en hijo o hija de Dios. Si eso eres tú, quiero invitarte a cerrar tus ojos y orar conmigo y repetir esta oración. Solo repite esta oración conmigo si tú quieres comprometer tu vida a Jesús. Si tú quieres simplemente regresar a la casa de Dios, regresar a la familia de Dios, a tomar de nuevo esa relación con Dios. Dile esto a Dios, repite conmigo en tu corazón. Dios, yo reconozco que te he fallado, yo reconozco que he pecado contra ti, yo reconozco que he permitido a mi corazón enfriarse. Perdóname, Dios, perdóname, Jesucristo, perdóname por ofenderte, por pecar contra ti. Dame esta nueva oportunidad. Señor, yo comprometo a vivir mi vida contigo al centro de mi vida, Señor. Yo comprometo a seguirte, a obedecerte, a amarte, a atesorarte en mi corazón. Yo te acepto como mi Salvador, mi Señor. Espíritu Santo, renuévame, regenera tu vida en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme una nueva criatura. Estoy regresando a ti, Señor. Estoy regresando a la familia. Hazme un hijo de Dios, una hija de Dios.
Quiero regresar a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si eso fuiste tú, si tú oraste esa oración, el pastor va a venir en un ratito y te va a dar otras cosas que hacer. Mandarnos un texto, decirnos que tú te comprometiste a Dios. Pero ahora quiero invitar a todos los que son de casa, todos los que conocen y aman a Dios. Yo sé que hay diferentes situaciones y quiero empezar con Tal vez hemos sido impacientes con la palabra, hemos sido impacientes con Dios, nos hemos dado por vencido. Tal vez Dios te dio una promesa y tú ya no la crees. Tal vez Él te dio una palabra y tú ya no la crees porque se ha tomado tanto tiempo a cumplir. Dios quiere renovar esa paciencia que es un fruto del Espíritu en ti. Dios quiere darte esa disciplina, esa perseverancia para seguir en esa relación con Él. Padre, yo oro por cada persona aquí que se siente así, se siente cansado de esperar en ti, de esperar en tu promesa, de esperar en tu palabra. Señor, renueva sus esfuerzos, renueva esa paciencia, Señor. Que ellos siguen esperándote, Padre. Y te pido que tú cumplas tus palabras, cumple tus promesas en su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por cada persona aquí que tal vez no ha aprovechado de llamarte Abba, de llamarte Padre, de conocerte como un Padre perfecto, amoroso, un Padre que provee, que cuida de nosotros. Señor, yo ministro tu amor, ministro tu paz en cada corazón aquí. Que nos podamos acercar a Dios con confianza, con libertad. Como hijos, hijas que amamos a nuestro Padre Celestial, nuestro Padre perfecto.